Entonces acá en trabajo de clase, en la clase número 10, ay, qué susto, es un enunciado que es más o menos lo que nos íbamos a encontrar después en el examen. En el enunciado agregué también lo que era la parte de la función izquierda y derecha para poder practicar, y también las matriciales para poder tenerlas en cuenta. Entonces acá tenemos este enunciado de Excel, el cual nos está diciendo lo siguiente. Un molino de harina registra en una planilla las operaciones de ventas realizadas. En ella ingresa y me muestra por separado, me dice código de cliente 2 puntos, tipo de cliente 2 puntos, tipo de artículo 2 puntos. Entonces más o menos me está indicando qué columnas voy a necesitar en Excel. Pero después me dice los precios de los artículos son distintos y se venden por kilo. Y acá, por lo que necesitaremos una columna para la cantidad. Entonces tenemos precio de artículos y cantidad. Más abajo me menciona unas condiciones y está la palabra flete. Así que voy a necesitar el flete. Después acá tenemos la palabra descuento. Y después más abajo tenemos la palabra IVA. Lo que dice calcular, tengan presente que esta información siempre la vamos a tener debajo de la tabla principal. Van a ser pequeñas tablitas auxiliares que simplemente me van a traer los resultados. Pero las columnas, o sea, la información de la tabla principal, la vamos a tener en la parte superior. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a armar solo los títulos, que son los que había resaltado, y después empezamos a crear las tablas auxiliares necesarias. Entonces habíamos dicho que por un lado teníamos el código de cliente, el tipo de cliente, tipo de artículo, el precio, cantidad. Después acá ya tenemos el flete. Pero antes del flete voy a necesitar un subtotal, porque por lo general lo que es impuestos o descuentos se toman como referencia del subtotal. Flete, descuento, IVA y luego el total. Entonces, estas son las columnas que vamos a estar utilizando. Código de cliente, tipo de cliente, tipo de artículo, subtotal, flete, descuento, IVA y total. Y en cada columna tengo que cargar la información. Código de cliente, me dice que son 4 números, donde el primero indica si el cliente es del interior del país. Para representar que es del interior del país colocamos el número 1 y para especificar si es de capital se coloca el número 2. Entonces, son 4 números en total, 1 y después el resto de los numeritos inventados. No me lo especifica, pero nosotros siempre vamos a estar colocando un total de 10 registros. Uy. Lo más importante son los números que están adelante, después los números siguientes pueden ser cualquiera.
Y antes de continuar, lo voy a guardar. Práctico extra. Le voy a poner como nombre práctico extra. Tipo de cliente representado por 3 caracteres. No me especifica qué tipo de caracteres son, pueden ser letras, pueden ser números, pero lo más importante es que la última será una letra, y para saber si es inscripto me va a aparecer una I, y para no inscriptos una N. Entonces yo podría colocar números y lo último que sea una letra, o todo letra, asegurándome que la última sea una I. Pero en este caso va a ser más cómodo que sean números y una letrita. Puede ser en mayúscula, en minúscula, como ustedes prefieran representarlo. Y en el caso del artículo, bueno, acá sí, harina. Tengan cuidado con los espacios. Recuerden, si ponen harina todo junto, harina junto con los ceros, o harina con un espacio, ya que ese espacio en blanco a futuro me puede generar un problema. Así que el precio es distinto, así que el precio me va a convenir colocarlo en una tablita auxiliar. No. Fíjense que acá no estoy utilizando códigos para los productos, simplemente agarré la lista de los productos y me estoy creando una tablita auxiliar. Si quisiera, podría crear una columna llamada código de productos y después usar la función buscar para cargar el código. O así como está, tranquilamente podría usar la función buscar sin necesidad de un código. Uy. En el caso de la cantidad, no me especifica una cantidad. O sea, acá me dice se vende por kilo, pero no me aclara cuánto. Pero sí, en este caso hay una recomendación. Lean todo el enunciado completo. Por ejemplo, acá me dice, más abajo me menciona una cantidad superior a 150 kilos. Y de repente más acá abajo me dice una cantidad mayor a 300 kilos. Entonces, si en algún momento me va a estar pidiendo mayores a esos números, significa que yo voy a necesitar valores mayores a 150, mayores a 300, pero también me convendría tener valores inferiores a estos montos. Por ejemplo, 150 es el mínimo que me aparece, de ahí para arriba. Entonces, significa que
me convendría tener alguna cantidad que sea inferior a 150, que sea, por ejemplo, 125. Valores mayores a 300, como por ejemplo 500. O podría directamente decir aleatorio entre, colocar, vamos a ponerle 100 y 500. Entonces ahí tenemos los valores. Una vez que está, copiamos y siempre usamos la opción de pegar valores. Si no tengo ningún número inferior a 150, que puede llegar a ocurrir, vamos a escribirlo manualmente, algunos, no todos, pero sí puedo poner varios. Números inferiores a 300 también, porque acá me dice mayor a 150 y acá mayor a 300, entonces necesitaría números que sean mayores a 300 y valores inferiores a 300 e inferiores a 150. Así, de esa manera, cuando yo tenga que calcular el descuento, algunos me va a devolver un resultado. Cuando tenga que calcular el flete, algunos también me va a traer un resultado. Porque si de repente, supongamos que yo coloco todos valores inferiores, no sé, 50, 70, 80. Entonces, cuando yo tenga que calcular la recaudación, puede ser que me dé 0. Y cuando tenga que calcular el descuento, puede ser que también algunos me den 0. Porque no hay ninguno que cumpla con ese criterio específico. Igualmente, el hecho de que más o menos acá colocamos los valores más o menos siguiendo el rango de datos que me muestra acá, si en algún momento yo hago autollenado, ya sea en el flete, en el descuento o en el... Bueno, en el IVA no me va a dar ninguno 0. Ah, sí, algunos me va a dar 0. Si de repente hago autollenado y todo me da 0, entonces ahí tengo que reevaluar las condiciones que me pide. No solamente las cantidades, sino que, por ejemplo, acá me dice cantidad y tipo de producto. Entonces acá yo voy a tener que tener en cuenta la columna cantidad y la columna del tipo de producto, para ver si tengo alguno que cumpla con esa condición. Por eso, una vez que completamos y estamos llenando la planilla, siempre alguna cosita vamos a estar modificando. El flete, si es del interior del país, un 5% por flete. Entonces, en el caso de flete, tiene que ir al interior, un 5%. Harina 4.0, mayor a 150. Acá vamos a aclarar que esto es cantidad. Y después el IVA. Acá ya me menciona que va a ser un incremento, o sea, ya me está aclarando que va a ser el incremento del 21%. Acá el IVA vamos a poner inscripto y no inscripto. $31,5.
Y ahí ya tendré armada toda la planilla. Después me falta, una vez que tenga la tabla principal, agregar estos cálculos que se encuentran en la parte inferior. Y por ahí ya tengo lista la planillita. ¿Cómo vamos con el armado, Gabriel? ¿Cómo vamos, Ro? Bien, profe, ya hice hasta lo del IVA. Muy bien. Después, Profe, una consulta. dime. Cuando puse en harina 3 ceros y 4 ceros semolín, cuando lo seleccioné para hacerlo aleatorio bajando, solo me figura como usted, o sea, harina 4 ceros. La de 3 no figura. ¿Es por algo? Ah, puede ser que se hayan sumado los ceros. O sea, me detectó los números, entonces me incrementó los valores. Ahí está. Por defecto, si yo por ejemplo pongo acá, no sé, pongo día 1, día 2. Ya con día 1, al haber un número y al haber un espacio, entonces Excel interpreta que yo voy a comenzar con este número y después va a ir cambiando. Entonces, en el caso de la harina, detectó que uno tenía 3 ceros y el de abajo tenía 4 ceros. Entonces, hizo una copia de este, incrementó el de 3, lo pasó al de 4. Porque vio una diferencia entre uno y otro. Entonces dijo, bueno, este se incrementa a 4. Y los siguientes, al hacer el autollenado, quedaban todos en 4 ceros. Es por un tema de formato de Excel. Para calcular el precio, no tengo código de artículos para usar Buscar B, pero no lo necesito, ya que tengo la información acá en la planilla. En base a estos datos, yo puedo usar también Buscar B. Selecciono la tabla, o sea, seleccionaría los valores de mi tablita, y en el cuadro de nombre le coloco, por ejemplo, precio. Aprieto Enter, y ahora acá, con Buscar B, le digo mi valor buscado es este producto. ¿Dónde lo va a buscar? En mi rango llamado precio. ¿De qué columna va a extraer los datos? Este es mi rango y la columna es la número 2. Y ahí colocamos el 0. Entonces ahí ya tenemos listo el precio. Por eso es importante siempre tener una tablita auxiliar para los datos. Fíjense que de esta manera podemos traer la información sin ningún inconveniente. Voy a sacar un poquitito más. Yo lo podría resolver si no quiero usar Buscar B, lo puedo resolver si no con función del si en Excel. Lo que tengo que recordar es que son 3 condiciones. Por lo tanto, tendría que preguntar si el tipo de artículo es harina 3 ceros, le corresponde este precio. Si el tipo de artículo es 4 ceros, le corresponde este precio. Y si la harina es semolín, le corresponde este otro precio. Obviamente me va a llevar un poquito más de tiempo, pero llegaría exactamente al mismo resultado. Bien, very good. El subtotal es simplemente una formulita entre el precio y la cantidad. O sea, no tiene
No tiene nada raro. Bien. Y aquí, en el caso del flete, me dice lo siguiente. Vamos a agarrar el enunciado. Si el cliente es del interior del país, la empresa le cobra un 5% de la venta. Entonces acá sí o sí necesito trabajar con la estructura condicional, porque para saber si era del interior, yo tenía la letrita del final, la I. El numerito, que era el 1. ¿Dónde está? Sí, si es del interior del país, el número 1. Entonces, el número 1 lo tenemos acá, al principio de todo. Entonces yo tengo que utilizar la función, en este caso, izquierda. Pero, como es una condición, yo tengo que iniciar con la función del sí. Y digo, la celda que está acá, el primer carácter que se encuentra a la izquierda, tengo que compararlo y verificar si no es un número, en este caso el 1. Recuerden que por única vez le pondremos comillas a los números, porque es una función de texto. Entonces, de la izquierda, el primer carácter, si resulta ser que es un 1, entonces al subtotal le calculamos el 5%. Y lo bloqueamos porque está en una tablita auxiliar. Caso contrario, le colocamos 0. Al momento de hacer autollenado, no todos les va a dar el resultado. Si a algunos les dio 0, está perfecto. Tengan presente, tengan mucho cuidado con los paréntesis. La función izquierda abre un paréntesis y cierra ese paréntesis. Y tiene acá adentro solo esos dos parámetros. Tenemos, si es de la izquierda, un carácter. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van dando resultados? Sí, profe, yo llegué bien. Ok. Bien, very good. Para el descuento, ahí tengo que tener en cuenta, fíjense cómo lo armé en la tablita auxiliar. Me aseguré, como el porcentaje es un solo valor, acá me aseguré que queden al mismo nivel. De esta manera le estoy indicando que la harina va a ser sí o sí 4 ceros y la cantidad tiene que ser mayor a 150 para que se pueda obtener este descuento.
Entonces acá tenemos dos condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo. Entonces, cuando teníamos dos condiciones que debían cumplirse, usamos la función del si con la i. Lo primero que voy a preguntar es el artículo, si es igual a harina 3 ceros, perdón, harina 4 ceros. Puedo escribirlo o hacer un clic en la celda donde ya está escrito. Eso queda a criterio de cada uno. Yo lo voy a escribir para que se entienda un poquito mejor. Punto y coma, ya tengo harina 4 ceros. ¿Qué otra cosita me pide? La cantidad que sea mayor a 150. Cierro el paréntesis del i y ahora al subtotal le calculo el 7%. Caso contrario, le tengo que colocar 0, porque ¿qué pasa si de repente es harina 4 ceros, pero la cantidad no supera esos 150? Entonces no me tiene que hacer ningún tipo de descuento. En el primero ya me dio 0, ¿pero por qué? Porque ya el primer criterio no me lo cumple. Esta es harina 3 ceros. Y sí o sí tiene que ser 4 ceros. Entonces si les dio 0, está perfecto. Y simplemente algunos, acá por ejemplo es 4 ceros, pero me dio vacío, ¿por qué? Porque la cantidad es inferior a 150. Entonces que esto haya dado 0 está correcto. Si por algún motivo, de repente, supongamos que yo hice autollenado y de repente me dio todo 0, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de revisar la función, revisar la tabla de donde yo saqué los datos y verificar qué es lo que estaba pidiendo para que me devuelva un resultado. Pedí harina 4 ceros. Entonces este está bien que no me haya dado porque no es harina 4 ceros. Este es harina 4 ceros. Entonces, la primera condición se cumple. Hasta acá vamos bien. ¿Qué pasa con la segunda que dice cantidad mayor a 150? Acá veo que la cantidad es inferior. Entonces por ese motivo me dio 0. Si yo no quisiera que aparezca 0 y digo no, quiero que aparezca un dato, entonces ahí hacemos una modificación en la información que aparece y colocamos un numerito. Alguno lo puedo dejar así vacío, para que todos no den igual, y después busco otro y hago lo mismo. Está bien que algunos den 0, por más que la primera condición se cumpla. Sí. El tipo de cliente para saber si es inscripto o no inscripto. El tipo de cliente lo tengo al final de todo. Así que voy a usar la función derecha. Del tipo de cliente extraigo un carácter y pregunto si es la letra I, por ejemplo. En caso que sea la letra I, fíjense en este detalle, el enunciado me dice incremento del 21%. O sea, después el valor de la venta es incrementado. O sea, ya me dice que lo voy a incrementar. O sea, no es que me hará después un descuento o un 5%. Ya me aclara que lo voy a estar incrementando este impuesto. Entonces, como me dice que lo va a estar incrementando, podría ser la fórmula de recarga. Al subtotal le hago una recarga del 21%. Caso contrario, no hace falta que vuelva a preguntar si es no inscripto. Caso contrario, el subtotal le hago una recarga del 31,5%. Ahí ya el enunciado me dice que tengo que hacer el incremento. O sea, me mencionó la palabra incremento. O sea, no me dijo ni calcular el IVA, ni el descuento. Me dijo incremento. O sea, ya lo tengo que incrementar.
profe, si es un descuento, ¿cómo se hace entonces? ¿Se pone uno menos? Exacto. Si es un descuento y me dicen en vez de incrementarlo tiene que haber un decremento, entonces se pone uno menos. Porque en flete no usamos eso. No, en el caso del flete simplemente hicimos Una un cálculo. multiplicación. O sea, se le cobra un 5%. Entonces, en este caso yo quiero saber, en el caso del flete, cuánto es ese 5% que me van a estar cobrando. Entonces, acá en el caso del flete me dice, bueno, se va a estar cobrando un 87,56. Este valor de flete se lo vamos a estar sumando después en el total. Lo mismo ocurre en el descuento acá. Simplemente estoy averiguando cuánto es lo que me van a estar descontando. Entonces me va a decir, bueno, se van a estar descontando este monto. Y después en el total ahí haría la resta del descuento. Uy. Después queda lo que es los cálculos. Vamos a hacer acá. ¿Cuántos kilos se vendieron a cada cliente? Entonces tenemos los clientes que son... A ver, vamos a leer. ¿Cuántos kilos se vendieron a cada cliente? ¿Cuántos clientes compraron harina 3.0? ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuántos clientes tienen la empresa inscriptos del interior del país? No inscriptos. Bien, entonces, ¿cuántos kilos se vendieron a cada cliente? Entonces acá los clientes puedo tomar como referencia lo que es los que son del interior y los que son de capital. Entonces vamos a poner recaudación en kilos, interior y capital. En otra tablita, ¿cuántos clientes compraron harina 3.0? Les voy a poner acá un título. Cantidad de clientes. En este caso, para saber cuántos clientes compraron harina 3.0, fíjense que me dice cuántos clientes. O sea, acá tengo los clientes. Si yo quiero saber cuántos compraron harina 3.0, lo que tengo que hacer es contar la cantidad de veces que aparece harina 3.0. Entonces me va a decir, bueno, este cliente compró harina 3.0, este cliente compró harina 3.0 y este cliente compró harina 3.0. Entonces acá tengo que usar la función contar.si para que me cuente cuántas veces aparece. En cambio acá, para la cantidad de kilos, ya que me dice cuántos kilos se vendió a cada cliente. Como me habla de cantidades, acá voy a tener que usar sumar.si. Porque en el caso de el interior yo tendría que poner, bueno, los que son del interior, que son código 1, tengo que sumar estas cantidades que se encuentran acá. Entonces por ese motivo se usa sumar.si. Estoy haciendo referencia a una columna donde tengo valores numéricos. ¿Cuánto se recaudó por las ventas de Semolín? Recaudación por Semolín. Y ahí voy a tener que utilizar el total. Recaudación por Semolín. ¿Cuántos clientes tiene la empresa inscriptos interior del país? ¿Cuántos clientes son inscriptos del interior?
Acá no estoy trabajando en la tabla principal, o sea, me está pidiendo dos condiciones, pero no estoy en la tabla principal para usar la función del Sicony. Donde con la función Sicony trabajamos simplemente con celdas. Agarro esta celda y la comparo, agarro esta celda y la comparo. Acá yo necesito averiguar de los clientes de este rango que me detecte los que son inscriptos y de este rango que me detecte los que son del interior. Entonces, como trabajo con rangos completos, ahí uso las matriciales. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. Yo esto no los voy a resolver, se los voy a dejar de tarea a ustedes para que los armen. Armé hasta acá, hasta Semolín, recaudación por Semolín, y les voy a dejar para que ustedes armen el resto de las tablitas, como los van a estar representando después acá en la planilla de Excel.